Las y los que vivimos en Argentina muchas veces nos sentimos inmersos en una montaña rusa donde las novedades van volando por los aires minuto a minuto. Pero la verdad es que si empezamos a ver algunas cosas, muchas veces más bien lo que vemos es una repetición en espiral de temas que en realidad son problemas estructurales. Hemos pagado hasta este momento todo y lo hemos pagado sin investigaciones prolijas, o hasta casi sin examen, porque bueno o malo, este es uno de los rasgos de nuestro carácter nacional. Esto decía Nicolás Avellaneda en el Congreso durante su presidencia en 1874, y su legado continúa con bastante vigencia. Avellaneda se jactaba de haberlo pagado con el hambre y la sed del pueblo. Era una virtud para el presidente por ese entonces. Como muchas veces se ha rescatado, y la verdad que si lo pensamos, tuvo bastante continuidad ese legado. Sin embargo, como señalan muchos de los estudiosos del tema de la deuda como mecanismo de sometimiento, porque nunca tenemos que perder de vista eso, es un mecanismo de sometimiento a países dependientes, semicoloniales, ha pegado un salto desde la última dictadura militar. Si bien la podemos remontar a los inicios y a la fundación del Estado Nacional, desde la última dictadura militar ha pegado un salto que iba de la mano con la instalación del neoliberalismo como expresión del capitalismo reinante. Para explicar, digamos, cómo se vive esa instalación y qué consecuencias tuvo en la población, les leo un fragmento de lo que escribía Pablo Anino ayer en La Izquierda Diario. Desde la dictadura cívico-militar hasta la actualidad, bajo el régimen del endeudamiento eterno, la pobreza pasó de ser menos del 10% en los años 1970 a ubicarse en un nuevo piso histórico de al menos un cuarto de la población. En los periodos de crisis agudas, como en 2001 o 2002, la pobreza se expande hasta el 50%. Hoy estamos viviendo un nuevo capítulo de la crisis de la deuda externa y se viene de un nuevo capítulo, un subcapítulo que es la renegociación con el FMI. Y acá quiero recordar lo que decía el presidente Alberto Fernández hace menos de un año. Escuchémoslo. Presidente, por ahí no se enteró. Pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Y es verdad. Se la llevaron los amigos de Macri, presidente. La semana pasada, en una entrevista que el presidente Fernández hizo con el Gato Silvestre, volvió a decir que sabía, como dijeron funcionarios de Estados Unidos, que esa deuda fue parte de la campaña electoral que Trump le regaló a Mauricio Macri, con plata del FMI y que ahora ha endeudado a todo el país. ¿A dónde se va a dar ¿A dónde va a dar cuentas el turista Macri de ese endeudamiento y de esa campaña electoral que ahora ata a la deuda eterna del país? Parece que en ningún lado. El informe del Banco Central y de la comisión bicameral que hay en el Congreso para investigar a la deuda está jugando una especie de maniquí challenge con la CGT para ver quién se mueve menos. En parte, también tenemos que pensar que si vimos festejar, por ejemplo, a los Caputo la semana pasada, que nos endeudó por 100 años, y el resto de todos esos miserables que salían a tuitear mientras fueron ellos quienes hundieron al país, también es porque al reconocerse una reestructuración de esa deuda y que se va a pagar, no se va a cuestionar el rol que ellos tuvieron, en muchos casos fraudulento y hasta ilegal. Bueno, con la renegociación se acepta que es una deuda legítima, que se va a pagar, y los Toto Caputo que nos endeudaron por 100 años también van a poder seguir vacacionando y alegres por el mundo. Los fondos también festejaron, los fondos buitres. Y algunos festejaron porque están con intereses diversificados, por decirlo de alguna manera. Tienen muchas acciones también los fondos como BlackRock
en empresas, en las grandes empresas del país, o sea, en los que son dueños del país. También lo tienen en YPF. Entonces, por ejemplo, BlackRock esta semana no solo festeja que va a cobrar esa deuda ilegal o ilegítima, fraudulenta totalmente, sino que también festeja por los anuncios de los incrementos de combustibles que va a realizar YPF en las próximas semanas. En este mismo programa, la semana pasada, en Alerta Spoiler, entrevistamos la semana pasada a Sebastián Weisgreis, que es de UNICEF. Él nos decía que en los últimos años, no solo en el mandato de Mauricio Macri, nunca se perforó el 30% de la pobreza infantil. O sea, tenemos un problema estructural. 30% de pobreza infantil como un piso. También nos decía que para cuando termine este año, el 2020, 6 de cada 10 pibes van a ser pobres. Y 2 de cada 10 van a estar en la pobreza extrema, o sea que van a tener problemas con la alimentación. Pónganse a pensar, por ahí no es la situación, pero ustedes salen a la calle, ven 10 pibes por ahí y piensen que 6 de esos van a ser pobres y 2 van a tener problemas para comer. Entre tantos datos de bonos, de riesgo país, de si las bolsas suben o si las bolsas bajan, este dato, el de nuestros pibes y pibas, pasa bastante desapercibido en los grandes medios. Según sus propias palabras, las de Sebastián Weisgreis de UNICEF, dijo que dedicando menos del 1% del PBI se podría duplicar la asignación universal por hijo y terminar con la indigencia en los pibes. Una medida que debería ser mínima, elemental, de emergencia, para ahora, para ayer. Bueno, esta parte del presupuesto que habría que dedicar y no se dedica contrasta mucho con los datos de la deuda. En las últimas 2 décadas, los intereses de la deuda pública se llevaron en promedio más del 2% del PBI, o sea, el doble de lo necesario en intereses de la deuda pública. La suma de capital e intereses vienen representando aproximadamente un 11% del PBI. La verdad, y supongo que ustedes compartirán conmigo, no veo a ninguno de esa casta política de los partidos tradicionales diciendo que es inadmisible, que no le vamos a pagar al FMI con el hambre y la sed de nuestros pibes, repitiendo ese mandato que parece sagrado de Nicolás Avellaneda, de que las deudas se pagan con la sed y el hambre del pueblo. No los veo. Se discuten distintos temas, se ponen picantes en la televisión, pero para decir que a los buitres no les vamos a pagar con la comida de nuestros pibes, no aparecen. Porque la pandemia es verdad que empeora esta situación, como marca el estudio de la UNICEF. Pero como venimos charlando, la pandemia genera efectos que no son naturales. Por ejemplo, que los más ricos se estén haciendo más ricos y los más pobres se estén haciendo más pobres no es natural, no es una cuestión de la naturaleza. Y hay una relación entre que unos sean más ricos y otros sean más pobres. Sin dudas, esto también explica por qué Argentina entró en el podio de los países donde más se incrementó la desigualdad en la región en lo que va de la pandemia. Este dato tampoco lo mencionaron mucho ni los medios oficialistas ni los medios opositores. Sarmiento, en 1886, hacía una especie de broma transformando una parte del himno nacional y decía: México, Ecuador, Perú, Venezuela están acribillados de deudas, empréstitos y declarados más o menos insolventes en las bolsas de Londres. La República Argentina puede reclamar con orgullo. Calle Esparta, su virtud, sus hazañas, calle Roma, silencio que al mundo asoma, la gran deudora del sur. Bueno, en 1886 fue escrito este párrafo. Sería hora de pensar en un país donde se pueda dejar de leer frases escritas hace un siglo y medio y tengan tanta actualidad. De lo que se trata es de romper con este mecanismo de endeudamiento y empezar a pensar en una política y en una economía donde las mayorías populares decidan sus prioridades,
donde se discuta que los recursos que genera el trabajo, los frutos de la tierra, los recursos naturales, se puedan poner al servicio de impulsar la producción, la salud, la educación, de romper con la dominación de empresarios y buitres. Quédate, ya volvemos. Alerta spoiler por La Izquierda Diario Multimedia.